Ya está ahí. Amén, hermano. Adelante. Oramos, hermano. Amante poderoso Dios que moras en el cielo y en todo lugar de la tierra, gracias te damos, Señor, por permitirnos esta reunión, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a mi hermano, el que dirige esta clase, Padre mío. Te pido, Señor, que le des entendimiento, sabiduría para discernir tu palabra y para exponerlo ante nosotros, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que ya están aquí reunidos y a los que no, Señor, permíteles que estén con nosotros, Padre. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, pues el tema que nos toca estudiar el día de hoy es el capítulo 2 del libro de Santiago. Y ahí el hermano, hacia ahí está conectado, el hermano Luis es muy bueno haciendo resúmenes de capítulo. Me gustó mucho el resumen que hizo la clase pasada. Y hoy vamos a tocar el tema central de capítulo 2, que es la fe. Vamos a estar hablando sobre la fe y vamos a estar viendo de una forma muy sencilla. Acordémonos, ¿cómo se llama la clase que estamos llevando? ¿Alguien se acuerda del nombre de la clase? Un cristianismo práctico, hermano. Un cristianismo práctico. Cristianismo práctico, exactamente. Entonces, acordémonos que tenemos que ir como enfocados en ese tema y todo lo que vayamos aprendiendo o estudiando, debemos de llevarlo a la forma más práctica. Cada vez que tengo el privilegio de enseñar o de exponer un tema, algo que me gusta hacer es no quedarme solamente en la teoría, porque uno puede estudiar y desarrollar e investigar y todo, y decir, wow, qué bonito estudio acabo de hacer, y cerrar las hojas y guardarlas. Y ya no pasó a lo más importante, que es dejar que Dios, el Espíritu Santo, obre en tu vida y que la transforme, que la cambie. Entonces, no nos debemos de quedar en la teoría, sino debemos de pasar a la aplicación o la práctica. Entonces, si nuestro tema es un cristianismo práctico, nosotros debemos de estar buscando tratar de aterrizar todos esos temas a la practicidad. Entonces, el tema central de capítulo 2, bueno, vamos a comenzar con una presentación. No la veo abierta por aquí. ¿Cuáles creen ustedes que son los temas más importantes para ver en capítulo 2? La fe. La fe, exactamente. Ese es el tema central. Y es todo lo demás que habla en capítulo 2 va en torno a este tema. Entonces, justamente ese es el tema que vamos a estar desarrollando ahorita, es la fe. Ahorita sí ya le voy a compartir mi pantalla. Y vamos a darle play. Hermano, Luis está levantando la mano. Sí, adelante, hermano. Gracias, porque no lo había visto. Ya, gracias. Qué bueno podernos encontrar una vez más. Y saludos a todos los hermanos que estamos estudiando. Y qué bueno, ya estamos pendientes a esta hora, esperando esta clase que es muy, pero muy bonita. Pues mire, hermano, continuando con la misma, con el mismo hilo que se ve en toda la carta del apóstol. Como comenzamos la pasada, cuando el apóstol dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, la prueba está siendo probada, ¿verdad? Y entonces yo,
como leí el capítulo 2, entonces yo le puse un título así un poco, sí, ajá, ya estamos, ¿va? Sí, 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 adelante, hermano. Bueno, entonces yo me puse a estar leyendo ahí y dije yo, ¿qué tema le doy aquí yo? Pues pensé en dos títulos ahí y entonces yo escribí ahí la demostración de una fe viva Ajá. en la demostración de una fe viva en acciones de amor, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta que el apóstol habla allí de que la fe sin obras es muerta y pone ejemplos de Abraham, de Rahab y pone ejemplos también de una fe muerta cuando habla de que si uno le dice, el hermano tiene necesidad, ¿verdad? Y solo le dice, no, está bien, ahí calentate y yo no hago nada por él. Entonces, ese es un ejemplo de una fe muerta, ¿va? Ajá, sí. Y también en la fe de Abraham, la fe de Rahab es una fe viva porque iba acompañada de obra, ¿verdad? Le creyó a Dios y hizo obra. Pero también yo pensé en otro título, ¿verdad? Porque la actitud de la fe en la congregación o en la iglesia, ¿verdad? Porque al inicio el apóstol habla allí de que si llega una persona con un anillo en su mano y entonces viene y lo pasa a los mejores lugares y al pobre lo mira por allá. Entonces, la actitud de los hermanos, la actitud de la fe de los hermanos en la iglesia. O también podría ser acerca de la distinción, hacer distinción entre los hermanos en la iglesia. A veces se da, ¿verdad? Ajá. Entonces pensé en eso, pensé en que también la fe está siendo probada en cuanto a nuestra actitud en nuestra relación con los hermanos, ¿verdad? Ujú. Porque es lógico, por ejemplo, habla de los ricos ahí. Un rico, por ejemplo, que no es cristiano, en aquel tiempo en que el apóstol escribió, claro, no querían a los cristianos, ¿verdad? Pero en el caso de los que eran ricos y estaban en la congregación, ya por supuesto que si habían nacido de nuevo tendrían otra actitud. Entonces Ujú. yo lo enfoqué por ahí vamos, siempre Sí, hablando de la fe. Y hay básicamente ya algo, voy a apagar mi cámara que el hermano nos dé la clase porque va no, no, muy, muy bien, hermano. no, y es que yo he visto, por ejemplo, en este capítulo 2 la palabra fe, yo la estuve subrayando y es la palabra que se encuentra en mayor cantidad. Y Ujú. por eso es sumamente importante lo que ha anunciado usted que vamos a hablar de eso. Exactamente. 13, Muchas gracias, hermano. Hermano 13 veces, Roberto. Sí, sí, 13 veces aparece la palabra fe, pero la palabra obras aparece 12. O sea, no anda muy largo Ajá, tampoco, sí. sí. exactamente. Y justamente de eso me gusta este estudio porque habla totalmente sobre la practicidad de la fe y nos deja sumamente claro que la fe sin obras es muerta. Entonces ya no sigamos, ya nos estamos adelantando mucho a la clase. Aquí está. Yo hice la lista de las veces en las que aparece la palabra fe, la lista de la fe. La vamos a leer y vamos a ir buscando los versículos para poder ir viendo qué más podemos aprender sobre la fe. Sí, ya. Dice versículo, bueno, la primera dice, es en nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 1. Entonces lo voy a leer, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Entonces ahí vamos a tener, en el primer versículo del capítulo 2, vamos a tener dos cosas. La primera es que nuestra fe debe de estar en nuestro Señor, en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y eso es algo muy determinante y muy importante, porque ¿quién me puede dar la definición de la fe que viene en Hebreos 11:1? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Exactamente. Entonces, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, ¿creen que se puede? No estoy diciendo que se deba, nada más estoy preguntando, ¿se puede tener fe en otra persona o en alguna otra cosa? ¿Y cómo sería eso? Se puede, les repito la pregunta, ¿se puede poner, digámoslo así, la fe en alguna cosa o persona? Hermano, bueno, de mi parte, bueno, digamos, fe es creer, tener confianza o seguridad, ¿verdad? Ujú. Sí, digamos, una definición, pero digamos, tener en otra cosa, digamos, en una persona, tener confianza, bueno, y como la palabra dice, maldito el hombre, confía en el hombre, ¿verdad? En Dios sí podemos tener fe, en él podemos confiar, podemos entregarle todo, ¿verdad? Pero, no sé, en un ser humano o en algo, no sé, tal vez, no sé si... ¿Nelson, nosotros o en general? No. En general, las personas, por eso le estoy diciendo, Sí lo tienen. no nosotros. No, en general sí lo tienen. Por ejemplo, hoy acá en el país, un montón de gente posteó y todo sobre la Virgen de los Ángeles. Ajá. Ya, La hermana entonces, Rosita es de Costa Rica. ajá, perdón. Sí, Sí. entonces, sí, la gente lo Ujú, pone en imágenes, lo pone en cualquier cosa, en cualquier otra cosa. Algo que le dé resultado, ahí va. ujú. ¿Mm? Aquí hay muchas, el día que me llamó la atención fue el primer 28 del mes que estuve aquí en México, en el centro. Hay muchísima gente que va con sus imágenes y todo a que a una iglesia en el centro a que le bendigan su imagen de San Judas, porque el 28 es el día de San Judas. Entonces, esa gente está poniendo su fe en esas imágenes. Entonces, sí se puede poner la fe en personas, digámoslo así, como de, si algo me sucede, ¿quién es lo primero que pienso? Yo pienso en mis papás, necesito la ayuda de mis papás. O si algo me sucede, no, es que este amigo tiene muy buenos contactos y él me puede salvar. Em, eh, Eso es poner la fe en personas. Hay personas que ponen la fe en el dinero, cuando tienen mucho dinero, o tal vez mucho dinero es relativo. Cuando ellos creen que tienen mucho dinero y ponen su fe en el dinero, como dicen, no, hoy no me puede atacar nada, no me puede pasar nada, porque cualquier cosa tengo suficiente para resolverlo. Entonces ahí las personas están poniendo su fe en otras cosas, pero estamos todos de acuerdo y estamos viendo que en capítulo 2, Santiago 2:1 nos está diciendo que la fe la tenemos que poner en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Entonces Amén. ahí es donde vamos a poner nuestra fe, en nada más. Y el ejemplo que les ponía es muy, muy práctico. Cuando algo le sorprende, una adversidad o algo viene, ¿a quién acudimos primero? Ahí estamos poniendo nosotros nuestra fe. A veces nosotros nuestra fe la tenemos puesta en nosotros mismos, porque si algo pasa, decimos, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Entonces sabemos que por nuestras fuerzas no vamos a poder. Y nuestra primera eh, persona a la que deberíamos de ir es a nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde nosotros deberíamos de estar enfocándonos y nuestra primera, en cualquier adversidad o cualquier cosa que nos pase, nuestra primera respuesta debería ser ir hacia nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el primer punto. La fe debe estar puesta en nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo primero, es la base de todo. Porque aquí vamos a hablar mucho sobre la fe, pero si no estamos seguros dónde va puesta nuestra fe o en quién está puesta nuestra fe, si tenemos las bases malas, no vamos a poder construir lo que viene. Ahora vamos al segundo punto.
En igual, versículo 1, lo vuelvo a leer, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ahí viene el primer subtema a tratar, digámoslo así, la acepción de personas. Y para esto vamos para comenzar a profundizar en, la segunda característica de la fe, vamos a ver la definición de la palabra acepción. Se encuentra en el versículo Santiago 2.1, está al final, y el número de Strong es el G4382. Ahí por si lo quieren anotar. Todo esto igual se lo voy a enviar ahorita que terminemos. Se los envío toda la presentación y el material por el grupo. Por ahí se lo voy a estar enviando. Y el idioma original es griego y la transliteración es prosopelepsia. Y el Strong lo define como parcialidad, ejemplo, favoritismo, acepción de personas. El Vine dice, denota acepción de personas, parcialidad en el delito de uno que siendo responsable de emitir un juicio, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancias de un hombre en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas, prefiriendo los ricos y poderosos a aquellos que no lo son. Romanos 2.11, Efesios 6.9, Colosenses 3.25 y nuestro versículo, Santiago 2.1. Dice contrastar, sin embargo, Levítico 19.15, donde se advierte que una tentación inversa, la de favorecer al pobre meramente por ser pobre, pervirtiendo los méritos intrínsecos del caso. Entonces, la acepción de personas, aquí me gusta la definición que viene, dice, es el delito de uno que siendo responsable de emitir juicio, muestre respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancia de los hombres, en lugar de examinar sus condiciones intrínsecas. Entonces, muchas veces a nosotros nos toca, ya vamos a ver el ejemplo más adelante, pero a nosotros nos toca emitir juicio, no como jueces, sino en el día a día. Y nosotros no debemos de, aquí usa la palabra, es muy, trata de ponerlo en palabras bonitas, dice, muestra respeto hacia la posición, rango, popularidad o circunstancia. Entonces, eso es hacer preferencia. Hay una palabra en Costa Rica que está muy interesante, que allá en Costa Rica al grupito de amigos más cercanos, digámoslo así, les llaman la argolla. Ellos son los de la argolla, que ya son los del grupito dominante, digámoslo así. Esa es la argolla. Entonces, si estás dentro de la argolla, seguro tienes ese plus que te lleva a que si hay un juicio de cualquier cosa, se tienda a tu favor. Entonces eso ya es una preferencia increíble. Vamos a ver la definición. En español dice acepción de personas, preferencia sin una razón que lo justifique por una persona o varias entre otras. Entonces aquí igual es una preferencia sin razón que lo justifique. Y tenemos algunas referencias cruzadas, que aquí nada más es otros versículos que ocupan la misma palabra en griego. Yo lo que hago es que busco este numerito que está aquí en el resto de la Biblia y me da muchos versículos. Pero si quieren vamos a leerlos. Vamos a alguien que me ayude con Romanos. Perfecto. Adelante, hermano Roberto. Dice así, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ok, gracias.
¿Alguien que me ayude a leer Efesios 6:9? ¿Alguien que me ayude? Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no haya acepción de personas. Gracias. Y Colosenses 3:25. Lo leo. Sí, hermano Roberto. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Ok. Entonces ahí tenemos el mismo versículo, la misma palabra en diferentes versículos. Entonces, la primera de Romanos 2:11 es me gusta mucho porque dice que Dios no hace acepción de personas. Y es eh, un error humano, digámoslo así, es un error en el que nosotros podríamos incurrir fácilmente. Ahora vamos a ver el ejemplo. Aquí está el ejemplo de acepción de personas. Está en capítulo 2, versículo 2, y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado. Ahí está haciendo la distinción de esas dos personas juzgando. Me regreso aquí a la referencia por rango, posición, popularidad o circunstancias. Entonces, voy al ejemplo. Es algo que no se debe de hacer. Pero muchas veces nosotros no hacemos la acepción de personas por estatus económico, digámoslo así, sino que simplemente ahora nada más se dice, pues yo conozco a este, mejor me voy con este. Ya esa es una acepción de personas porque no se está tomando las decisiones en base a las características intrínsecas, como dice la definición, sino nada más, como es mi amigo, a él voy a escoger o le voy a dar preferencia, le voy a dar un mejor lugar. Entonces recordemos, vuelvo a leer, ahora que ya sabemos un poquito más sobre qué es la acepción de personas, ya podemos ver en nuestra lista. Dice, la fe, acordémonos que estamos hablando de la fe. Primero dice, es en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, debe ser sin acepción de personas. ¿Cómo podemos, y aquí planteo la pregunta, cómo podemos hacer o tener una fe sin acepción de personas? A ver qué opinan. Quisiera escuchar a algunos de ustedes. La pregunta es, ¿cómo podemos tener una fe que sea sin acepción de personas? Hermano, Sí, hermano yo Marco. para mí no sería fe. Para los otros, qué sé yo, hermanos, todos los que conozco, amigos, lo que sea. Sería más bien una amistad, la confianza, mejor dicho. Ujú. Y la fe yo podría decir en Jesucristo. La Ajá. fe, yo siempre, como se llama, cuando yo hago unos escritos, yo tengo un devocional diario que yo lo hago y por eso he tenido algunas acciones. Yo la Ajá. pongo fe con mayúsculas. ¿Por qué razón? Porque yo les digo a quienes me siguen que nosotros tenemos que tener la fe en alto relieve, ¿sí? Ujú. La fe, como se llama, es lo que nosotros confiamos en Dios. Y hay que confiar ciegamente en Dios y en el hombre no. Y el hombre tenemos una confianza, sí, pero muchas veces nosotros fallamos. Sería una amistad, una confianza, sería para, qué sé yo, para un amigo
mi familia, mis hijos. Sí. Una Sí, pero aquí confianza. tenemos en el pasaje que estamos hablando de que tenemos nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tener una fe. Vuelvo a leer el versículo, dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Y el ejemplo que nos lo está dando, está hablando sobre un problema que pasa, me imagino que cotidianamente en las congregaciones. Ven que entra, imagínense, cada quien, imagínense su iglesia. Imagínense que Sí. entra una persona que pues no tiene mucho dinero, no va muy bien vestido, y llegó caminando y así. Y juntamente al mismo tiempo se para una Suburban o una Escalade y se bajan los guaruras y se baja una persona muy bien vestida y así que le abren la puerta y con seguridad y todo. Si uno está en la entrada de la iglesia, le va a decir al otro, mira, pues hazte para acá, darle chance que entre él. Y ahí es donde nos está diciendo Santiago, la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo debe de ser sin acepción de personas. Ahorita lo que hice fue darles el mismo ejemplo, pero ya poniéndole más, Hermano, contextualizándolo. Hermano Roberto. sí, bueno, yo considero que si yo hago acepción de personas, de nada me sirve la fe, porque sin fe no puedo agradar a Dios. Y si yo hago acepción de personas, tampoco estoy agradando a Dios porque no estoy amando a mi prójimo. Pero pasa todavía, Sí, exacto. pasa mucho todavía. Cuando, Tengo sí, una hermano pregunta. Marco. Sí, mire, le cuento algo que en la iglesia mía, sobre todo, yo fui ujier, o sea, ¿cómo le? Ujier, sí, ujier. Sí. Y nosotros en la puerta, nosotros a todos le damos el buenos días, el bienvenido y Dios te bendiga y todo, pero, o sea, yo siempre le daba a todos, al pequeño, al grande, al abogado, lo que sea. Sí. Yo siempre lo abrazo a todos. Y así debe de ser. Sí. Esa es sí. la forma correcta en la que debe de Sí, ser. yo a Y todos. el hermano Roberto nos dijo un buen punto. La fe debe de ser sin acepción de personas y sin fe es Así imposible es. agradar a Dios. Sí. Vivi, Ay, hola, buenas noches. buenas noches. Bueno, yo creo que, bueno, voy a hablar desde mi punto de vista, bueno, al revés, conforme me pasó a mí. Cuando Ok, yo eso está llegué a la interesante. iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, la primera vez, yo me veía, bueno, después de aceptar a Cristo, yo me veía como, yo me sentía muy pecadora, ¿no? Yo decía, bueno, voy a llegar a un lugar, muy santo, ¿cómo me van a ver los demás? Mi forma de vestir, porque realmente mi forma de vestir no era, pues no era adecuada, porque a mí me gustaba mucho usar ropa que ahora sé que no le podría ni agradar a mi esposo, entonces ni cómo fui vestida, y además yo creo que mi carga de pecado, ¿no? Yo decía, no, pues me van a ver y ya va, ya, ay, ahí viene la pecadora. O yo sentía que me iban a señalar a mí. Más sin en cambio no fue así. A mí me recibieron todos sin conocerme, con los brazos abiertos, ahora sí que con mucho amor. No se fijaron en cómo venía vestida, sino que más sin en cambio les dio, yo siento pues ahora yo me da mucho gusto cuando veo a alguien nuevo en la iglesia. Sí. Entonces, yo siento que ahí los hermanos me cobijaron y de ahí yo me enseñaron, porque pues mucho es de lo que los hermanos también ayudan, ¿no? Uno ve el ejemplo. Entonces, en ese caso a mí, yo creo que yo me sentía como, digamos, sí, pues sí, pecadora, y yo sentía que de ese lado me iban a ver mal, y más sin en cambio no fue así, fue como un cobijo, era lo que tú estabas diciendo ahorita, eso más o menos entiendo, ¿no?
que es la fe sin excepción, o sea, que ellos no se fijaron ni dijeron, ay, ni cómo viene vestida, ni sus pecados, porque eso uno imagina, ¿qué es lo que hiciste? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que hiciste para que Dios te trajera, no? Pero más sin en cambio no fue así. Entonces eso me enseñó mucho a mí de cómo Dios me ve a mí y cómo haciendo o como fui, Dios tuvo misericordia y compasión de mí. Yo trato de ver con mucha empatía a las demás personas, ¿no? Y tenerles mucho respeto en ese lado y sin ver ni para arriba ni para abajo, siempre con mucho amor, así como Dios lo hizo conmigo. Sí, muchas gracias por el Más o testimonio, menos siento porque que así. es muy interesante verlo desde el otro punto de vista, porque siempre estamos viendo este versículo desde el punto de vista del que hace la acepción de personas, pero no del que está recibiendo la discriminación, digámoslo así, o recibiría, digámoslo así. Pero aquí Vivi nos está poniendo que por medio de mostrar, de no hacer distinción de personas, estamos mostrando nuestra fe y nuestro amor hacia esas personas que van llegando nuevas en la iglesia, y pues es muy importante y de buen testimonio recibirlas bien y parejo a todos. La hermana, ¿quién había levantado la mano? Rosana. Tía Rosana, ¿vas a decir algo? Sí, perdón, creí que había sí, quitado el sonido del micrófono. Gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Creo que a veces se da ese problema que tú dices porque vemos a las personas con ojos humanos y no con los ojos de Cristo, ¿verdad? Entonces, desde el momento en que vemos que una persona entra por una puerta, ya la estamos como etiquetando y no estamos haciendo lo que Dios dice, que lo veamos, y lo que decía la hermana Vivi. Es cierto, ¿verdad? Ella la recibieron con los brazos abiertos, pero porque la recibieron con el amor de Cristo. Así no es. No con los ojos de humanos que vemos y criticamos, ¿verdad? Creo que por ahí pienso que puede ser el problema. Exactamente. Gracias, tía. Qué importante es verlo no con nuestros ojos, sino con los ojos de Dios. Y todos somos un alma necesitada antes de conocer a Dios. Hermano Luis. Vamos sí, está abierto, ¿va? Sí, ya le escucho. ¿Cuál es la pregunta, hermano? La pregunta concreta suya. La pregunta que hizo sobre esto. La pregunta concreta era de cómo podemos tener una fe sin hacer acepción de personas. Muy bien. Yo creo que habría que leer los siguientes versículos y además tener ¿qué quiero decir? Un contexto de cómo era la situación cuando el apóstol Santiago escribió esta carta, ¿va? Porque exacto, si él lo escribe, entonces porque esa situación se estaba dando en la iglesia. Y algo bonito que aportaron las hermanas ahí es que a veces sí se da, por ejemplo, con una persona, bueno, que es rica, pues se atiende bien, pero también se puede dar en el otro sentido de que una persona que es conocida, que, bueno, que era un borracho, lo que sea, y llega a la iglesia y lo quedan viendo un poco raro ahí también. Es una cuestión de acepción, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, hermano, la parcialidad se mostraba en primer lugar. Unos eran judíos, otros eran gentiles, por cuestiones de etnia, por nacionalidad, griego, y trasfondo religioso. Y también en lo que estamos viendo aquí, era por la condición social. Y me parece a mí que el apóstol está diciendo ahí, en el versículo 4, dice: no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos.
O sea que cuando ellos estaban juzgando así y cuando nosotros lo hacemos, nosotros también nos convertimos en jueces, pero, dice el apóstol, con malos pensamientos. Entonces dice, hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Entonces, puede ser que algunas veces, como sucede hoy, ¿verdad? Que se le agrupan a la persona más renombrada, más pudiente, porque este puede ayudarle. Le puede dar un jalón en el carro, le puede dar un préstamo, le puede, o sea, y el pobre entonces, ¿qué sucede? No, a este no le puedo conseguir nada. Y entonces, por otro lado también podría ser de que para evitar que aquella persona, como dice ahí, no os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. Seguro que esos que los arrastraban a los tribunales, pues les acusaban de algo ahí, de ser cristianos y todo eso. Entonces, para evitar esa situación de que los maltrataran, entonces andaban ahí como quien dice, adulándolos, congraciándose con ellos para sentirse o protegerse de alguna situación que dice aquí. Y entonces dice, el versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Entonces, también podría ser que estos hermanos habían escuchado de que el primer mandamiento del Señor, el nuevo mandamiento era amar los unos a los otros, y ellos creían realmente que estaban amando a esas personas también, porque dice ahí, si en verdad cumplís la realidad, o sea que para ellos estaban cumpliendo. Pero dice, conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Entonces, ellos estaban supuestamente cumpliendo la ley real en ese punto. Pero tal vez, dice el apóstol, pero tal vez eran adúlteros o otras cosas, entonces se hacían infractores de toda la ley, de toda la ley. Toda la ley. Ahora, el punto es este, como dijo alguien por ahí, una hermana, un hermano, ellos para evitar esa situación, incluso entre nosotros tenemos que ver a todas las personas como Dios mismo las ve. Así es. Sin importar la condición económica o social. Y el Señor y el apóstol Santiago allí habla sobre los ricos porque ellos confían en su riqueza, ¿verdad? Pero el pobre confía en su Señor, depende de su Señor, y hay algo bien interesante, que dice que Dios ha elegido a los pobres y los ha elegido en el siguiente sentido, de que cuando nuestro Dios añadió humanidad a la deidad, cuando Él vino a la tierra, entró en la pobreza, ¿verdad? Empezó, ¿cómo se llama? ¿Para qué? Para derribar el orgullo de los ricos. El Señor se hizo pobre. ¿Qué tal si el Señor, yo soy Dios y yo no puedo nacer allí en un establo y todo eso, ¿verdad? Él se humilló hasta lo sumo para derribar los argumentos de
los ricos, que confiaban en sus riquezas. Entonces, yo creo que sucedía en ese tiempo y sucede ahora, pero ya con situaciones muy modernas. Así es. Sí. O sea, no se ve la excepción de personas así tan palpable, ¿verdad? Pero sí se da porque se arman los grupitos por acá, por el otro. Y en realidad eso lo condena el Señor, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahí. Sí. Hermano. Sí. Me gustó lo que dijo el hermano Luis. Ahorita voy, hermano Roberto. Porque dice, versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Con hacer acepción de personas, ya es lo mismo que matar y que adulterar. Entonces ahí está. Ya con una vez que falles, fallas, ya eres, ya perdiste todo lo de la ley. Antes había levantado la mano el hermano Roberto Vera. Ya voy, hermano Roberto. Fum. Buenas noches. Sí, buenas noches. A todos. En realidad aquí hay algo contraproducente, llamémosle así. En cierto aspecto no hay que tomar tan a la ligera ni literal a lo que se está especificando aquí. Porque recordemos que si bien es cierto, la de actuales momentos, hay mucha gente que de una u otra manera hacen buenas obras, que en realidad podemos hablar de un político. Tiene oportunidad, viene y se acerca en épocas de campaña y le dan cosas maravillosas que el pueblo necesita. Pero ¿cuál es el fin? ¿Cuál es la intención? ¿Por qué razón lo hace? Ahí es donde empieza a tener oportunidad de ver la diferencia de lo que realmente uno hace por convicción y otro hace por condición, donde en realidad tenemos que aprender a tener oportunidad de ver en realidad las realidades que hay de la persona. Sí, así entonces, es. La necesidad de poder, seguro de poder avanzar. Un ratito, perdón. Discúlpeme. Entonces, la necesidad de tener oportunidad de poder darnos cuenta que en realidad atrás de ello hay que ver las intenciones con las cuales quiera hacerse. Porque yo puedo empezar. Pero la realidad, digamos, está dada en que hay que considerar, digamos, el asunto del por qué se lo hace. Por un lado, ¿por qué le digo esto? Porque en realidad si nosotros leemos en esta parte del capítulo 2, el versículo, el 21. ¿Qué es lo que nos indica ahí? ¿No fue justificado las obras de Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, que en realidad la intención que tenía Abraham por la orden que le dio Dios, que le pidió a su hijo, vino y lo efectuó. ¿Por qué? Porque le creía a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en realidad recordemos cuando hubo la cuestión del publicano y la viuda, cuando iban a ofrecer las cosas al altar. ¿Qué pasó? Vinieron los dos, se presentaron y cada uno tenía una intención. El uno por tratar de darse a entender y conocer lo que otros estaban haciendo y para que le den el valor el hombre. Más la otra, realmente la viuda, ¿qué es lo que vino a hacer? Específicamente a entregar algo que le nacía, algo que realmente hizo al Señor. Ya no le escucho, hermano. Hola, hola. Bueno, creo que lo perdimos. Pero sí está muy bueno lo que nos estaba diciendo el hermano Roberto Vera, aunque se nos adelantó un poquito porque ya nos está sacando versículos de más adelante, que todavía no hemos llegado ahí, pero ya vamos a llegar. Hermano Roberto. Fum. Sí, gracias. Bueno, no extender más el tema, hermano, para que siga, porque si no, no lo vamos a dejar hablar, hermano. Vean, con el versículo, estamos dando la clase nosotros. El versículo 17, con respecto a la pregunta que usted hizo, dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. La fe, si no tiene obras, es muerta, ok. Uy, tiene miedo, hermano. Sí, es que me dice, ok.
Ok, Ajá. la fe si no tiene obras es muerta. Estamos hablando de buenas obras. Tienen que existir buenas obras. Ok, la acepción de personas es una mala obra, no es una buena obra. Entonces, si hay acepción de personas, entonces ya, pues la fe también va a estar muerta porque son malas obras. Así es, y a eso me da pie para pasar al tercer punto. Dice la fe, dice el número 3, sin obras podrás salvarte. La fe sin obras podrá salvarte. Y ahí estamos en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces aquí es justamente de lo que ya hemos comenzado a hablar. El hermano Roberto nos comenzó a hablar. Y va junto con el número 4. Dice, ahí no, aquí en el 3 nos plantea la pregunta, en el 4 la contesta. Dice, sin obras es muerta en sí misma. La fe sin obras es muerta en sí misma. Y me lo dice en varios versículos. El primero es el 17. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y vamos a ver un ejemplo. Aquí está. La fe sin obras. El versículo 15 y 16 dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, podemos, se los voy a decir lo mismo en otras palabras. Podemos hablar muy bonito y usar palabras refinadas y todo, tener buenas intenciones, pero si no actuamos, no sirve de nada todo lo que digamos. Entonces, la fe sin obras es muerta. Aquí está diciendo, el 16 dice, y alguno de vosotros dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, podemos hablar y decir y todo, pero si no hacemos, es como que si no hubiéramos dicho absolutamente nada. La fe sin obras es muerta. Y el ítem 5, la fe actúa juntamente con las obras. Versículo 22 dice, y ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Entonces aquí vamos a ver dos ejemplos de la fe y las obras. Ahora sí, ya nos vamos a lo que nos estaba comentando el hermano Roberto Vera, que ya se me había adelantado mucho. Ya estamos aquí. Dice, fe y obras de Abraham. La historia está en Génesis 22, del 1 al 14. Y aquí en Santiago nos hace un pequeño resumen. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Solo de estos 3 versículos podríamos sacar unas 3, 4 clases y pasar hablando como unas 10 horas fácilmente. Pero vamos a hablar puntualmente sobre la fe de Abraham. Vuelvo a leer versículo 21. Dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció. Ahora yo quiero enfocarme en esta palabrita. Ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Es cierto que Abraham ofreció a su hijo Isaac en el altar? ¿Sí o no? Sí, lo ofreció. Lo que no lo hizo. Sí, hermano Roberto Vera. Sí, sí. Mil disculpas que en realidad se me descargó el teléfono. No hay problema, hermano. Qué bueno, ya lo tenemos de regreso.
Es que en realidad hemos querido concluir la idea anterior en el Ujú. sentido que esto se cerraba con el versículo 22 y Ujú. 23, Ok. que indica, dice, ¿no ves que la fe actúa juntamente por sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? Es decir, que Ujú. mientras más la practiquemos, mientras más hagamos, más nos hacemos profesionales en ese sentido espiritual, ¿ya? Ujú. Inclusive, termina con el versículo 23 como el premio, llamémoslo así, como la medalla de oro, ahorita que hablan de los mundiales aquí en nuestro país, que hemos tenido, Ujú. dando gracias a Dios, eso por la misma esperanza de que algo bueno tenemos, de las muchas cosas malas que vivimos ahorita, Ujú. dentro de estas cuestiones. Porque aquí está, y creo que en todos los países ha negado de la corrupción en los políticos. En fin, y dice aquí, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Y le fue contado por Por justicia. justicia. Y de remate, para complementar, para cerrar como lo chévere, y fue llamado amigo de Dios. Ujú. Es decir, hay que tener en cuenta, digamos, que en realidad se inicia solamente el creerle a Dios. Se continúa cuando realmente hace las cosas que Dios quiere. Y el Ujú. premio es el que realmente lo tenemos cuando somos llamados amigos. Y ser amigo realmente es mucho más que un hermano cuando hay Sí. necesidades. Entonces, en ese Ujú. sentido, es lo que realmente da. Y respondiendo a la pregunta, en realidad, Abraham sí presentó la ofrenda a Dios. Lo que no hizo es sacrificarlo, porque Dios lo detuvo, porque lo único que dio es la intención que realmente tenía de poderle dar porque Dios le pidió. Y era lo único, lo más preciado. Y ahí quería Ujú. probarle si en realidad tenía más valor el amor hacia Dios o el amor hacia su hijo. Hacia su hijo, exactamente. Muchas gracias, hermano Roberto. Y sí, justamente, él sí lo ofreció, pero no lo sacrificó, porque justamente en ese momento, Dios, me gusta que dice el versículo, Dios se proveyó. Dios se proveyó y ya no tuvo que em, sacrificar a Isaac en el altar, pero él sí estaba dispuesto a hacerlo. Y aquí es donde viene la fe, que Abraham realmente tenía una fe. Me gusta repetir muchas veces la definición. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Abraham estaba viendo algo que la historia no no nos narra en el Génesis. Aquí nos está hablando en Santiago de la fe de Abraham y él estaba dispuesto a meterle el cuchillo a su hijo sobre el altar para ofrecerlo en sacrificio a Dios, porque él estaba seguro de que tenía una promesa, de que la descendencia iba a ser por su hijo Isaac. Entonces, él tenía tanta fe, él tenía la certeza de lo que se le había prometido y él tenía la convicción de lo que no había visto. Eso es fe. Eso es fe. Y dice Santiago nos lo pone como ejemplo. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Creen que, imagínense una plática que le diga a que Dios le diga a Abraham, Abraham, necesito que me des a tu hijo en sacrificio. Y Abraham le diga, no, pues sí, sí te lo voy a dar, pero más tarde, ahorita no, después. Y que Dios le vuelva a decir, mira, necesito que sacrifiques a tu hijo Isaac. Ah, sí, lo voy a sacrificar, pero hoy no, despuesito. Hay que dejar que crezca y que todo, y que tenga un hijo. Ya cuando tenga descendencia, sí, ya lo podemos sacrificar, ¿verdad? Ya dio la descendencia. Pero no, Abraham tenía fe. Ese Abraham del que yo les estaba, teórico que yo les estaba hablando, es un Abraham sin obras, digámoslo así. Pero Abraham sí tuvo obras y Abraham
actuó en base a su fe. Entonces, volvemos, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Me puse a pensar algún ejemplo de fe sin obras para traerlo aquí a la clase y le pasé echando mente un buen rato y no. La fe sin obras es muerta y es como una contradicción. Por ejemplo, la clase pasada creo que les puse el ejemplo ay, voy a orar para que no llueva. Voy a orar para que no llueva, pero por cualquier cosa me voy a llevar mi paraguas. Entonces ahí estamos entrando en una contradicción. Si nosotros estamos orando para que no suceda algo y al mismo tiempo estamos previendo que va a pasar, eso quiere decir que nosotros estamos orando sin fe. Porque nuestra fe debe de ir alineada a nuestras acciones. Mejor dicho, nuestras acciones, bueno, en ambos sentidos va. Nuestras acciones deben de ir alineadas con nuestra fe y tanto nuestra fe debe ir alineada con nuestras acciones. Una sin la otra, estamos entrando en una contradicción nosotros mismos que no estamos haciendo nada. Aquí dice que es muerta en sí misma. Entonces, quiero nada más hacerles una pregunta. ¿Quién más es llamado amigo de Dios aparte de Abraham? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién más es llamado en la Biblia amigo de, bueno, que ya es amigo de Dios? Era un apóstol. No. ¿Alguien? Moisés, hermano. No. Permítame, ya les voy a buscar el versículo. Elías. Es una pregunta, es literal. Permítame, le estoy buscando el versículo. ¿Sí? Hermano, cuando él se refiere a los apóstoles, él les dice que no son sus apóstoles, sino sus amigos. Ajá. Sí, ya no son mis siervos, sino mis amigos. Ajá. Exactamente, ese es. Juan 17. Juan 17. Por aquí se lo voy a leer. Lucas, Juan. No, yo estaba, bueno, más directamente, yo estaba pensando en Juan 15:14. Juan 15:14. Porque para mí es algo muy importante. El versículo 23 dice, y se cumplió la escritura aquí en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Y en Juan 15:14 dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Entonces imagínense, ya no es nada más Abraham, sino ahora nosotros somos llamados amigos de Dios, hijos de Dios, aún más, si hacemos lo que Él nos manda. Versículo 15, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Imagínense qué bonito ser nosotros amigos de Dios, hijos de Dios. Entonces, ese era como un paréntesis dentro de lo que estamos estudiando de la fe. Ahora vamos al segundo ejemplo de Rahab.
¿Alguien iba a participar? No tengo las cámaras abiertas. Ya. Ok, vámonos al ejemplo de Rahab. Y dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Cuando alguien pueda leer esto y dice, no fue justificada por obras, ya algo brinca ahí, como que algo no está checando. ¿Cómo alguien va a ser justificado por obras? Pero aquí es esas obras que hizo, las hizo basadas en la fe que ella tenía. Entonces, porque ¿qué le hubiera pasado a Rahab si la encuentran ayudando a los espías? Matarla. La mataban. Entonces, Sí. ella al ayudar a los espías estaba poniendo en juego su vida. Su vida. Entonces ella dijo, no, yo por fe voy a ayudarles a ellos, sabiendo el riesgo y actuando en base a la fe que yo tengo. Y volvamos a versículo 1. Dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo. A mí me cuesta, volviendo al ejemplo anterior de Abraham. Abraham tenía una fe tan grandiosa que él estaba viendo la descendencia, él estaba viendo a Jesús en la descendencia de Isaac. Y él tenía una fe, una visión súper grande. Pero es algo que nosotros tenemos que traer a la práctica en nuestro día a día. Nuestra fe debe estar en nuestro, me gusta como dice, glorioso Señor Jesucristo. En Él tenemos que poner nuestra fe y actuar en base a ello. Imagínense, vamos a aplicarlo. Ya pasamos a preguntas de aplicación. ¿Cómo actuaría yo si guío mi vida en base a la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? ¿Creen que algo me preocuparía? Repita la pregunta, hermano. ¿Cómo creen que actuaría yo? ¿Cómo creen que actuaríamos cada uno de nosotros si basáramos todas nuestras decisiones, todo nuestro día a día en la fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo? ¿Creen que algo nos preocuparía, nos afanaría, algo tendríamos, me quitaría la concentración de Dios? No, hermano, porque si No, pues estamos Dios tenemos todo. confiando en todo, Hermana Sandra. que yo diría que no, porque si estamos confiando en Él y en todo lo que pongamos todo, por decir así, todo en manos del Señor y estamos confiando y creyendo que todo lo va a hacer el Señor por nosotros, entonces todo nos iría bien porque vamos con esa fe y esa confianza en Él. Hermano Marcos. Sí, yo diría también que no, o sea, si confiamos en Él, ya no, nosotros no necesitamos nada más. Tenemos todo, absolutamente Exactamente. todo. No es que tenemos una sola parte, que decir que no, todo. Todo, exactamente. Hermano Roberto Vera. Sí, hermano, aquí hay que ver que en realidad, humanamente, la primera reacción es ponernos mal o no saber para dónde correr y cosas por el estilo. Pero cuando nosotros empezamos a crecer en las cosas espirituales del Señor, sabemos que muchas veces son cosas que Dios permite, pero asimismo como Él permite, también nos da la puerta de la solución. Entonces, nunca debemos perder la perspectiva, la brújula de saber primero que Él tiene el control de todo. Segundo, que Él siempre tiene la primera y la última palabra en todo. Y lo más importante, que en realidad Él siempre nos da la solución. Lo que pasa es que nosotros nos desesperamos y queremos, o sea, tener ya las cosas.
pero siempre hay que recordar que las cosas suceden o pasan por algo, porque siempre hay un propósito para esto, porque el Señor siempre dentro de cada prueba, mientras mayor sea esa, mayor es la bendición que recibimos. En lo Así personal, es. yo he estructurado esa palabra fe, la he estructurado en la abreviatura de dos palabras, que si lo vemos de izquierda a derecha, va a ser lo mismo de derecha a izquierda, que son sinónimos, en el sentido en que he puesto la fe, como digo yo, fe de fuerza y E de espíritu. Es decir, si en realidad tienes un fuerte espíritu, tú tendrás a saber que en realidad ese fuerte espíritu es lo que Dios te pone para ser fuerte ante las circunstancias. Pero si cambiamos el orden y ponemos espíritu fuerte, sabemos que es la práctica que nos hace para tener ese crecimiento, esa madurez, y no tengamos que tener por las circunstancias, porque hoy por hoy estamos viviendo en los últimos tiempos, y hay mucha gente que en realidad están cambiándose, están yéndose de iglesia, están buscando donde quieren no salir de su zona de confort, y no sabe que en realidad usted puede crecer en el mismo lugar donde Dios te llevó, y no donde tú quieres ver. Porque muchas veces nosotros caminamos como Pedro cuando estaba en la barca, que en realidad estaban que habían cruzado y que en realidad el Señor vino con ellos y en plena tempestad se les apareció. Y entonces todos dudaron, pero Pedro dijo, Señor, permíteme, si eres tú, caminar, ir hacia donde tú. Entonces le dijo, ven, pero ¿qué pasó? Las circunstancias hicieron que Pedro desfalleciera, que Pedro tuviera debilidad, que Pedro carnalmente, lamentablemente surgió, pero solamente después que el Señor ya mostró su magnificencia cuando ya resucitó y demostró realmente, ahí recién Pedro demostró lo que realmente era. Y hoy por algo fue llamado el que donde él asentó la piedra del Señor para fundar la iglesia. Así es. Sí, y aquí me tengo que regresar a capítulo 1, versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Les hago una pregunta retórica, no es necesario que me la contesten así audiblemente, pero contéstensela para ustedes. ¿Cuánta fe tengo yo? ¿Cuánta fe tenemos cada uno de nosotros? Y también preguntémonos, ¿queremos que nuestra fe aumente? Ahora, si la respuesta es sí, que espero que así sea, que sí, nuestra fe crezca, y si queremos que nuestra fe aumente, nuestra fe debe de ser probada. Si nuestra fe es probada, nosotros vamos a pasar por momentos en los que no nos vamos a sentir tan cómodos. En esos momentos donde la fe es probada, me regreso a capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. No es fácil pedir más fe, porque sabiendo que lo que Dios entiende cuando nosotros pedimos fe es que queremos ser probados, así como de, mire, como que alguien está en clases, no sé por qué siempre pienso en matemática, vamos a poner otra materia. Cuando alguien ya estudió mucho biología, mire, profesor, ya estudié el libro que me dio, ya lo estudié. Ahora ya estoy listo, hágame un examen para que vea que yo sí sé. Entonces el maestro le dice, ok, entrega, aquí está este examen, hazlo. Hace ese examen. Entonces uno lo agarra y comienza, pues está fácil, ya. Ok, aquí está. Perfecto, aprobado. Entonces, ¡pum! Ya. En ese momento tu fe crece. Pero qué bueno sería que la prueba de nuestra fe sería por escrito y en un salón. Pero en la vida real, la prueba de nuestra fe no es por escrito y en un salón, es en la vida real. Es en nuestro día a día. Sí, hermano Marco. Es práctica la fe, la prueba de la fe, porque tenemos que vivir el día a día cuando el Señor permite que esa fe sea probada. Claro. Sí. Te digo porque también yo digo que fue que me probó también mi Señor en estos tiempitos
unos 2 meses, pero yo pasé buen desierto. Sí. Sí. Sí, Y ahora no estoy es en fácil, Victoria. no es fácil estar en esos momentos de desierto, pero hay que mantener nuestra mirada puesta en Dios y Amén. estar seguros de que primero, Él está con nosotros y segundo, que tenemos la instrucción aquí en Santiago 1:2 de mantenernos con gozo durante esa prueba. Aunque estemos en el desierto, si estamos con gozo, vamos a pasar más rápido esa prueba y vamos a salir de ese desierto. Aquí tengo una palabra que es muy relevante. Sí, hermano Luis. No, Roberto. Ah, Perdón. que diga el hermano Luis levantando la mano, sí. No, dele la palabra, dele, y yo le hablo a mí. Que vaya, pues. Sí, hermano Luis. Hermano Nelson. Sí, adelante, hermano. Pastor Nelson, como usted está haciendo preguntas, entonces yo voy con otra pregunta. Así es, aquí estamos para hacer preguntas, hermano, y que alguien más las conteste. No. Entre todos. Así es. Mire, usted sabe que este asunto de la salvación, algunos dicen que entre lo que el apóstol Pablo escribe y lo que escribió el apóstol Santiago hay una contradicción. Ya ha escuchado eso usted, ¿verdad? Sí. Sí. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Efesios 2 y el versículo 8 hasta el versículo 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, usted sabe que esto ha sido un debate de muchos siglos y en la reforma de los estudios de Lutero y los reformadores, pues se establece lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ahora, un hermano recién convertido, bueno, que no sepa nada y vienen, no, yo soy salvo por gracia, por la fe. No, pero que tiene que hacer buenas obras para ser salvo. O sea, usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? A la iglesia nominal popular. Sí. ¿Cómo un hermano puede explicar este punto? Porque en realidad, cuando nosotros estudiamos este tema, en realidad el apóstol Santiago ni el apóstol Pablo estaban en contradicción, sino que esto se complementa. Y esto es lo que nosotros tenemos que ver allí. Es algo para... Porque también el apóstol Santiago dice en el verso 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, ese versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Usted va a encontrar a muchas personas, y la mayoría, ¿verdad?, de las religiones, de los religiosos, y le pregunto a usted, ¿usted cree en Dios? ¿Usted cree en Cristo? Sí, yo toda la mañana le oro y toda esa cosa, ¿va? Pero el apóstol dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo puede usted darme una pincelazo ahí para que... Hermano. Sí, hermano Roberto. Bueno, yo considero que, bueno, que ahí donde dice que no por obras, para que nadie se gloríe, ¿verdad? Que lo está leyendo el hermano ahí en el versículo 8, ¿verdad? Se refiere a las obras de la ley. Y esas obras que mucha gente hace creyendo que por hacer una obra más grande, o sea, va a ser salvo. Y llegan a gloriarse.
el 10 dice, el versículo 10, después de que le estuve leyendo, dice, porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Si somos criados para hacer buenas obras, entonces ¿cómo no vamos a hacer buenas obras? ¿Me entiende? Ok, pero aquí la respuesta también está en Romanos 3:20 y el 27 y 28. El versículo 20 dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ahí lo dice, por las obras de la ley. ¿Verdad? Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Ok. El 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Porque cuando se hacen obras, o sea, la gente a veces se jacta, porque hey, se hace una buena obra. Digamos, antes en el Antiguo Testamento, cuando hacían sacrificios, el que llevaba el mejor sacrificio era el que estaba pues mejor delante del Señor, etcétera, ¿verdad? Dice, bueno, queda excluida. ¿Por cuál ley? Dice, ¿por la de las obras? Dice, no. Dice la palabra aquí, dice, ¿por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y el versículo 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, lo que se refiere es a las obras de la ley, a las otras obras, pero no es que se contradice un versículo con el otro, porque si nos vamos, o sea, vemos que esas obras están hablando de otro tipo de obras. No de las buenas obras, sino, o sea, pueden ser buenas, pero es que esas obras que la gente cree que por dar más o por dinero o por una mejor, o sea, va a ser uno más, o sea, va a ser salvo. Eso es, bueno, más o menos lo que yo entiendo. Sí. Lo que el hermano dice. Y está bien. Ahora yo lo voy a poner desde una forma más, más práctica, digámoslo así. ¿Qué pasa si, bueno, ya aquí nos dice el versículo 17, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ok, ya sabemos que la fe sin obras no sirve de nada. Ahora, ¿de qué me sirve? Lo planteo al revés. Si yo hago obras y no tengo fe, ¿qué es? No es nada, pastor. No es nada, exactamente. No es nada. Si la fe está sin muerto, obras es muerta, las obras sin fe no es nada. Entonces, aquí va y volvemos, ¿verdad? Al huevo y la gallina. ¿Qué fue primero? ¿Qué hay que hacer primero? Tener fe para actuar con obras o hacer obras y después meterle la fe, digámoslo así. Entonces, si yo tengo fe y actúo en base a mi fe y hago las obras. Pero ahí en el versículo de Romanos que nos leyó, dice, ya se me perdió el versículo, era el versículo en el 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí está hablando, como bien dijo el hermano Roberto, de un tipo de obras sin fe. Las obras sin fe, pues no es nada. Y si nosotros haciendo obras obtendríamos la salvación, pues podríamos ganar la salvación, digámoslo así, haciendo cosas y dedicándonos a ayudar a otras personas, siendo muy caritativos y todo eso. Pero uno puede regalar todo lo que tiene, puede ayudarle a cruzar la calle a muchas viejitas, porque eso es lo que muchos entienden por buenas obras. Puede hacer, hacer donaciones, llevarle comida a los que no tienen, puede hacer un montón de cosas, ya hagas lo que hagas de todo eso, pero si lo haces de tu iniciativa, pues no vas a hacer, haciendo eso no ganas la salvación. Entonces, primero debes de tener fe y actuar en base a esa fe. Sí, hermano, ay, perdón. Sí, ya no vi quién habló. No, nada más hermano Marco. Sí, yo le decía que yo quería decirle que
Una vez que yo estoy haciendo esas obras, lo que sea, es porque realmente tengo la fe de que voy a ayudar a algunas Así personas. es. Entonces ahí ya está incluida la fe. Y uno ahora, yo lo entiendo a usted, hermano Marco, porque uno lo hace, como dice la Biblia, como para el Por Señor, amor, como para el exactamente, Señor y no para el para los Señor, hombres. eso. Uno aquí actúa en la tierra como, por reacción del amor de Dios y uno se vuelve como una herramienta del amor de Dios aquí en la tierra para esas personas. Pero la actitud con la que lo hace uno es como para el Señor. Uno no está sirviendo a esas personas, uno está sirviendo a Dios. A Dios, exactamente. Porque yo le cuento, le digo algo que nosotros los domingos vamos, estamos en la iglesia principal. Nosotros escuchamos el mensaje, todo el pastor principal. Luego nosotros nos reunimos a las 2 de la tarde, el grupo que tenemos de Monte Sinaí, que es a 2 horas de Ajá. camino en colectivo, en un bus. Y nosotros nos vamos con todo cariño allá y nosotros nos reunimos y hacemos esto, este otro. Estamos con los niños y, oiga, pero eso es como que nos nace a nosotros. Y uno de esas actividades, hermano, uno regresa cansado y gozoso. Sí, y sí, gozoso, porque yo me Sí. contento, salgo contento, alegre de lo que hemos hecho en el día. Ujú. Sí, Hermano. eso yo. Sí, hermano Roberto. Sí, gracias. Bueno, no, pues nada más para poner una aclaración ahí con lo que respecto que dijo Luisito, ¿verdad? Que, bueno, ahí el versículo ya nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y recordemos de que Pablo le está hablando a los de la iglesia, o sea, a los de Éfeso. Ellos todavía estaban, más de uno estaban con las horas de la ley, con la ley. Entonces, ahí lo que él está diciendo que no por obras, no las obras de la ley, sino que es por gracia. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, no por obras, o sea que no tiene que estar haciendo las obras de la ley para ser salvos. Eso, por eso es ahí donde... Aquí vamos a hablar sobre este tema, que no quiero terminar la clase sin tocar este tema, sobre siendo todavía dentro de la fe, pero versículo 12 y 13, los que están aquí. Dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Dice, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Me gusta mucho cómo termina este versículo 13. Dice, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Imagínense qué nervios, qué estrés, qué tensión ir a un juicio. No sabes qué te van a decir, pero si es, digámoslo así, si es divino, vamos a tener una tranquilidad plena, una tranquilidad total, porque sabemos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Entonces, hablando sobre la gracia, ya por gracia sois salvos. Y no es don de nosotros, es un don, es un regalo de Dios. Nadie se lo puede ganar. Eso nadie se lo puede, es un regalo de Dios. Entonces, cómo termina este versículo me gusta muchísimo. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y me regreso al primer tema que era, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Nosotros, dentro de nosotros mismos, la misericordia debe de triunfar sobre el juicio. Como dijo Rosana, nosotros debemos de tener la mente y la visión de Dios para ver a todas las personas por igual. Y aunque nuestra tendencia humana sea emitir un juicio, la misericordia debe triunfar sobre el juicio. Y es ¿Verdad? algo que tenemos que mantener y memorizarnos. La misericordia Sí, cuenta. triunfa
sobre el No, juicio. estoy en clase. Eso es algo que nosotros debemos de todo el tiempo estar, estar asegurando de que la misericordia va a triunfar sobre el juicio, y así, si estamos bien claros en eso, no vamos a hacer acepción de personas, y si no hacemos acepción de personas, no cometemos pecado, según versículo 9. Entonces, hermanos, esta fue la clase. Me alegra muchísimo que veo a muchos participando. Como les dije, a mí no me gusta hacer la clase que sea yo el maestro y que nadie más hable, sino que nosotros estemos ayudándonos y cooperando con la clase y ministrándonos los unos a los otros. Hermano, primero vamos a darle la palabra al hermano Roberto Vera. Sí, era por la siguiente situación, haciendo hincapié en el sentido de la intención, porque recuerde que hay muchas veces cosas de fondo y cosas de forma. En realidad, la forma es tratar de ver y conseguir o poder lograr lo que realmente nos proponemos, ¿ya? Pero el punto en sí es la manera como lo vamos a hacer. Pero para esto necesitamos aprender a ser sabios, para saber que en realidad Dios es el que nos guíe y no nosotros. ¿Por qué le digo? Porque en realidad si usted observa en capítulo justamente 1 de Santiago nos da la respuesta respecto a eso. Que ahí dice en el versículo 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y aquí viene lo importante, pida con fe, no dudando de nada. Entonces, cuando no hay dudas, vamos avanzando y sabiendo que aunque las cosas se nos vengan y el mundo parece que se acaba, mentira, aunque parezca mentira. Dios espera hasta el último, cuando ya no puede, como yo digo a mucha de la gente, cuando ha intentado de todo. Y recuerda algo, que mientras tú trabajes, el Señor está tranquilamente esperando que te canses. Cuando tú ya hiciste de todo, cuando ya llegaste a lo último, cuando ya llegaste a tocar fondo, es ahí donde realmente va a entender que donde el hombre termina es donde el Señor recién comienza. Nada más. Que no debería de ser así, porque ¿para qué nos vamos a cansar y a desgastar y a hacer todo cuando directamente podemos acudir a Dios? Lastimosamente, lo que nos acaba de decir el hermano Roberto es muy cierto. Primero luchamos, hacemos y todo, cuando Dios siempre está ahí a nuestro lado. Y Él, me imagino a Dios ahí a nuestro lado diciendo, a ver hasta cuándo va a estar peleando por sus propias fuerzas Está luchando y peleando y todo. Y nada más lo único que tiene que hacer es acudir a mí. Y ya cuando ya no puedo, que ya me vencí, cuando ya no doy, así que siento, ya, Señor, rescátame. Y ya, Él está ahí al lado. No, pues aquí estaba yo, vente. Y ya te rescata. Entonces, no lleguemos a ese extremo. Sabemos que tenemos a Dios. Pon tu fe en Él. Hermano Luis. Gracias, hermano. Yo creo que ya he hablado mucho. Pero... no hay problema, hermano. Sí, lo que se refería el hermano Vera, por ejemplo, cuando estéis en diferentes pruebas, entonces luego pasa donde dice, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en medio de una situación difícil, a veces no hayamos qué hacer. Entonces es cuando le pedimos sabiduría al Señor y Él dice que nos va a dar esa sabiduría que necesitamos. Mire, hermano, siempre volviendo al punto que yo le tocaba, ya hemos dejado establecido que es imposible que alguien pueda ser salvo por la fe sin mostrar obras, sin tener que esto se manifieste en obra. Y yo dejaría sentado de que el apóstol Santiago ni el apóstol Pablo se contradicen, sino que el apóstol Santiago solo aclara el tipo de fe que salva. Es una fe salvadora.
¿verdad? Es decir, el apóstol Pablo, él dice que nosotros fuimos hechos una nueva creación y que el propósito de nosotros, cuando Dios nos hizo una nueva creación, una nueva criatura, es para hacer obras, buenas obras, que Él preparó de antemano. ¿Quién preparó esas obras? Nuestro Dios, para que anduviéramos, primero cuando aceptamos al Señor, nos arrepentimos de todo corazón, andamos en santidad, obedeciéndole y haciendo bienes a todos, porque eso es lo que Dios hizo de antemano para que nosotros, sus hijos, anduviésemos allí, ¿verdad? No es como en la religión que hay que hacer obras para alcanzar el cielo. Ya sabemos nosotros que por las obras no podemos alcanzar el cielo. Y mire, hay un caso en la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, el caso de Cornelio. Cornelio era un hombre, el primer gentil, ¿verdad? Que fue salvo. Este hombre dice que Dios se le reveló y le dijo, bueno, tus oraciones y tus limosnas han llegado al cielo. Y a Pedro le reveló, mira, anda, ve ese hombre. Y a Cornelio también le dijo, mire, recibe este hombre. ¿Y qué pasó? Le predicaron el evangelio, le hablaron del Señor Jesucristo, que era el que estaba haciendo, había sido profetizado. Y cuando le predicaron el evangelio, Cornelio creyó. Entonces, él tenía fe en Dios. Sabía que Dios existía y que a él, según él, le estaba sirviendo. Pero ¿qué le faltaba? Esa fe salvadora. Que Dios en su Hijo, el Señor Jesucristo, Él hizo por nosotros. Entonces, hay por ahí, leí algo sobre eso, algunas marcas de la fe salvadora, ¿verdad? Pero no voy a hablar sobre eso. Solamente me voy a referir a alguna. Y es la que está de acuerdo con la palabra de Dios. Y también es la que está basada en lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. De ahí para adelante, después de que somos salvos, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha mandado que nosotros hagamos todo lo bueno que podemos. Y algo interesante es que el apóstol Santiago se refiere a eso, ¿verdad? E incluso es bien abarcativo porque dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien hace. También los demonios creen, tiemblan. O sea, aunque sea una fe puramente intelectual o no sé yo, hay gente que es muy genuina tal vez, o sea, de buena voluntad, dice creer en Dios y incluso hay gente que es más temerosa que nosotros los cristianos. Y entonces, pero le falta esa fe salvadora. Y es ahí donde yo, como veo cómo el apóstol Santiago complementa y aclara el concepto del apóstol Pablo, ¿verdad? Que es lo que la Biblia nos enseña. Gracias, hermano, por permitirme y aguantarme. No hay problema, hermano. No, aquí todos nos estamos bendiciendo con los comentarios y todo. Igual a mí la clase me gusta que sea muy participativa. Lástima que el tiempo se nos acaba y ya nos pasamos. Podríamos pasar muchísimo más. El hermano Marcos ni cuenta se había dado que ya nos pasamos. Ya volteó a ver el reloj. Y es que a mí me encanta la predicación expositiva. A mí Exacto. A mí me gusta. Es que es interesante los temas, pues entonces nosotros nos endulzamos y seguimos largo. Y... A mí me encanta eso de la predicación expositiva y por eso eso que estamos aprendiendo con usted, el estudio de palabras, mucho nos ha ayudado. Sí, y igual aquí podríamos, sobre la fe hay muchísimo de qué hablar, pero la fe sin obras es muerta. Quedémonos ahí y pongámoslo en práctica. Y traigamos las cosas a nuestra vida diaria. ¿Qué impacta saber este concepto en mi vida?
si algo tiene que hacer, o sea, algo tiene que reaccionar mi fe en mis obras. Si yo no estoy haciendo cosas, si yo no estoy haciendo obras, es que algo anda mal con mi fe. Entonces, evaluémonos a nosotros mismos y tomemos correcciones. Es una Y fe ahora, muerta. sí, hermano Luis. No, es una fe muerta, si no se manifiestan las obras de mi fe. Exactamente. Si decimos que tenemos fe, esa fe se tiene que ver en nuestras obras. Hermano Nelson, Sí, hermano Roberto. usted me ha hecho acuerdo, en realidad, yo soy profesor del área de matemáticas. Y Ajá. matemática es el área más entretenida de todos, aunque no sé por qué muchos lo consideran que es la más terrible o tremenda. ¿Ya? Pero en fin, Es por cuestión los de la óptica profesores, que se lo hermano. dé. A ver. No, los profesores no. De la No, yo manera que tuve muy enseñan, buenos profesores de no. matemáticas. Por eso digo, no la materia, es la manera como lo enseña. Es diferente. Exactamente, sí. Que una cuestión es hacer la profesión y otra es mostrar su devoción. ¿Ya? En fin, el asunto está en que en realidad los chicos, cuando le hago un desafío, llamémoslo así, le digo a los chicos, bueno, las matemáticas son como un deporte. Me preguntan, y yo digo, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el deportista todos los días para poder llegar a ser mundialista? Practica. Practicar, Entonces, practicar y practicar. Tú estás dando la respuesta. Si quieres practicar, si quieres dominar, ponte a practicar, porque en la práctica es lo que hace el maestro. Es lo mismo que en la cuestión de nuestra vida, que simplemente esto comienza simplemente por un pequeño ejercicio, que si ya puedo uno, voy a poder dos, y si puedo dos, voy a multiplicarlo en 4. Cuando nos damos cuenta, esos 5 minutos de tortura se convierten, o media hora de tortura de clase, se convierte en hora y media de diversión, porque el que domina matemáticas, domina el mundo. Exactamente. Ya usted no dominó el mundo, hermano. No, Dios, yo no puedo hacer el papel de Dios. No, nosotros somos instrumentos nomás. Amén, así es. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a terminar con una oración. Voy a terminar orando yo y después nos tomamos la foto. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque es bonito ver cómo otras personas están apasionadas por conocer más de ti, Señor, y tener compañerismo con personas que te buscan, que dedican tiempo, Señor, que apartan de su tarde-noche, Señor, para buscar más de ti, Señor, para aprender más de ti. Gracias porque nos das el privilegio de estar aquí aprendiendo un poco más sobre la fe, Señor. Te pido que nos ayudes a mostrar nuestra fe en nuestras obras, Señor. Ayúdanos a mostrar el amor que tú nos has dado a nosotros, Señor. Tu amor a través de nosotros, Señor. Te pido que nos bendigas en esta semana que viene, que te quedes con nosotros, que nos ayudes a aplicar lo que hemos aprendido, Señor, como dijo el hermano Roberto Vera, Señor, que nos ayudes a practicar y a practicar lo que estamos aprendiendo, Señor. Te pido que aumentes nuestra fe, que nos des paciencia, Señor, y sabiduría. Te pido que te quedes con nosotros en el resto de esta semana que viene, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, ¿gustan abrir sus cámaras para tomarnos la foto? Y sonrían. Sonriendo todos. A la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Voy a tomar otra porque apenas se van abriendo cámaras. 1, todos sonriendo, 2 y 3. Perfecto. Gracias, hermanos. Bueno, que los bendiga a todos, Marquitos. Bendiciones a todos. Nos estamos viendo. Bendiciones a todos. A Carlita, Karen, Andrea, Lan, Sandra. Bendiciones a todas. Hermano Luis.